Buen día. A continuación presentaré un material pertinente para un curso virtual donde abordamos algunas enseñanzas y aprendizajes con medios y además de eso haciendo uso de algunos dispositivos tecnológicos. Para Elizabeth Beltrán Aristizábal y Alexander Buitrago Piñeros nos es importante entender y centrarnos en la competencia básica del saber leer para posteriormente trabajar con autonomía y control con la información que encontramos en la red. Entonces le damos inicio sabiendo que la lectura hoy por hoy es una necesidad y siendo una necesidad se convierte en una necesidad tanto social como de convivencia. Cuando no entiendo algunas cosas porque la lectura mía no fue totalmente comprensiva, sencillamente no podré entender y entraré de pronto a tener inconvenientes con algunas interpretaciones. Desde pequeñito nosotros con el simple hecho de como tocar una fruta, degustar un helado, tocar una superficie, nos hace entender que estamos leyendo una realidad, entonces partiremos también de ahí. Debemos animar a nuestros estudiantes y a todos nosotros, en este caso los que estamos en este nivel académico, a mejorar nuestras competencias lectoras, sabiendo que es un enfoque comunicativo y la prioridad de todo proceso social es la comunicación, que sentamos la necesidad de comunicarnos utilizando diferentes lenguajes, el lenguaje del sabernos expresar, el lenguaje del placer y sobre todo el lenguaje de escribir, ser capaces de interpretar y que interpreten también lo que nosotros escribimos, pero pues también tenemos unas estrategias para una buena comprensión lectora. Inicialmente es poner atención a lo que estamos leyendo, subrayar aquellas ideas principales, de manera que tengamos en cuenta que a veces hay cosas que nos sirven, hay otras cosas que no nos sirven para construir la idea principal, elaborar una lista donde jerarquicemos las ideas y los conceptos y de esta finalmente extraer una idea principal del texto. Complementando, se pueden tomar notas al margen, lo que conocemos como unas glosas, para hacer una síntesis de idea principal, expresando un título o un tema que nos interese como lectores. Realizar algo muy importante, cuadros comparativos, unos cuadros conceptuales, una lluvia de ideas que me ayude a elaborar de pronto mapas y sirvan para ordenar y jerarquizar la información. Es necesario tener en cuenta que nosotros hemos aprendido a leer a partir de que hemos visto a los mayores leer, a las personas que cuando éramos niños nos permitían verlos y además de eso nos integraban a todo este tipo de actividades tan bonitas como era la lectura. Es un ejemplo importante que los niños aprendan a imitar lo que hacemos los grandes. ¿Cómo podemos hacer que las personas sean grandes lectoras? Creando un espacio de lectura. Para ellos en el salón de la casa se debe habilitar una biblioteca con su silla y su escritorio. A vincularlos a una biblioteca pública o privada que asistan a este tipo de sitios para que con sus libros y sus pequeños sillones puedan entender de que ellos pueden hacerse partícipes a partir de una buena lectura. Para ser grandes lectores hay que primero no obligar a la gente a leer. Generarles es una necesidad donde ellos entiendan que se puede entender a partir de una lectura no obligada, no porque toca la nota, sino sencillamente porque debe convertirse en una actividad entretenida y sobre todo divertida. Para continuar siendo mejores lectores, leer de manera habitual, un rato tranquilo leyendo en diferentes sitios, crea vínculos afectivos con la lectura y con los libros. A veces nos incomodamos porque no sabemos en qué momento leer, pero en cualquier momento leer 5 o 10 minutos es muy necesario. La lectura eficiente debe generar primero una buena atención, una buena concentración, hacer lectura pausada, hacer lectura eficiente, comprender, pero ¿cómo comprendemos la lectura? A partir de una buena observación, imaginar lo que estamos leyendo, sobre todo tener buenos procesos mnemotécnicos donde la memoria sea un actor principal. Con autonomía y control frente a la información que encontramos en la red, debemos tener en cuenta que la información debe ser clasificada, debe ser seleccionada, ya que Internet es una fuente de información muy útil sobre diferentes temas, pero constituye una interesante herramienta complementaria para orientarnos en el público general. Es conveniente mantener siempre una actitud vigilante ante la información que encontramos en Internet, algunos mensajes confusos, unos premios que a veces no
los cumplen. Entonces hay que tener algunas verdades presentes porque son verdades a medias. Desconfiar de algunos productos que nos llegan, algunos ingredientes secretos de la red, algunas rebajas. Entonces a veces todo este tipo de información publicitaria nos hace tener en cuenta que debemos tener mucho cuidado con la red. Es la fuente principal de información, aparecen profesionales en diferentes ramas del conocimiento, unos con una actitud muy honesta, pero también hay personas de pronto que por el afán de vender nos entregan una información errada. Antes de realizar cualquier pago por internet, pues debemos asegurarnos de que la transacción sea segura, que cuáles son los términos del servicio que se va a obtener. Si de pronto hemos sido víctimas o hemos detectado algún fraude en alguna web, notificarlo a las autoridades para que ellos tengan la posibilidad de tomar medidas en el asunto. Con estas pequeñas recomendaciones que hicimos junto con mi compañera Elizabeth y Alexander Buitrago, pues damos como inicio a nuestra actividad complementando el trabajo por medio de unas presentaciones en PowerPoint que estaremos enviando, Carlos. Mil gracias.